gracias a todos los participantes de este webinar, a toda la gente de Redconar. Es un placer para mí estar acá. Voy a compartirles mi presentación. A ver si me aguardan un minutito. Espero que se vea ahí. Ese. Oh, ahí sí si se ve o no la presentación. Sí, se ve perfecto. Bárbaro. Genial. Bueno, la protección contra incendio para edificios de la propiedad. eh, Primero les voy a contar sobre mí, quién soy. Soy, bueno, Pehuen Cittadini, como me presentó Lorena. Soy el CEO de Ranco, Ingeniería contra Incendio. Además, tengo una licenciatura en Psicología y un MBA, un máster en Dirección de Empresas. Y bueno, en Ranco estamos comprometidos a proteger lo más preciado. El objetivo de esta presentación es aportarles contenido de valor en los diferentes puntos que vamos a hablar, como la cultura de la prevención, las causas y consecuencias de los incendios, qué es la protección contra incendios, cuáles son sus normativas, los implementos básicos de la protección contra incendios para edificios, las obligaciones y responsabilidades de los administradores, y un punto que es bueno saberlo es cómo seleccionar un proveedor correcto en protección contra incendio. Y al final, como mencionó Lorena, abrimos a las preguntas y tratar de responder lo que me vayan consultando. Pueden ir escribiéndolo si quieren, así al final lo leemos. Bueno, en cuanto a la cultura de la prevención contra incendio, siempre decimos en Ranco que no hay una cultura en general de prevención, sino más bien la gente prefiere la aspirina más que la vitamina. O sea, cuando está el problema es cuando se acciona. Y es importante tomar conciencia en todos los riesgos y todo lo que se puede evitar, porque la mayoría de los incendios pueden evitarse con prevención. Y parte de la prevención es capacitarse, es entender qué hay que hacer cuando hay un incendio y demás, que ahora más adelante lo voy a explicar. Y un compromiso, obviamente, con la comunidad, ¿no? Porque un incendio en un edificio puede afectar a todo el edificio y también a la cuadra y bueno, y obviamente participan los bomberos y bueno, es importante el compromiso de la comunidad. Porque cuando algo falla, el primero siempre en recibir el reclamo es el administrador. Entonces, es importante generar un poco de cultura y conciencia. Eh, ¿Cuáles son las causas y las consecuencias de los incendios? Eh, el incendio en sí se genera eh, por un combustible, un elemento, papel, o cualquier tipo de elemento que están clasificados, oxígeno y fuente de calor. Esa suma de elementos es igual al fuego. Y hay un cuarto elemento que es cuando se expande el fuego, que es el tiempo, ¿no? O sea, mientras mayor reacción para la lucha contra el fuego, menor expansión del fuego hay, y para eso es muy importante llegar a tiempo al incendio y saber qué hacer. Eh, Muchas veces decimos que la capacitación es clave, es el primer sistema de protección contra incendio, porque podés tener un mejor sistema que el mundo de incendio, una Ferrari, pero si no sabes manejarla, la verdad que es complicado porque no vas a poder accionar. Y como decíamos recién, el tiempo en lo que es incendio es clave porque además mayor tiempo transcurre, más se expande el fuego y peores son las consecuencias. En los edificios las causas más comunes de incendio por lo general son las instalaciones eléctricas inadecuadas. Eh, Esto, digamos, culturalmente, las costumbres de las personas que viven en edificios fueron cambiando a nivel social, ¿no? Porque por ahí cuando se construía un edificio en la década de los 60, no,
no había la carga eléctrica que hay hoy. Por ahí en ese momento había un televisor o pocos elementos que se enchufan a la corriente eléctrica. Y hoy por hoy es cargadores de celulares, notebooks, tablets, una tele por ambiente, básicamente, bueno, estufas eléctricas, un montón de carga eléctrica que fue cambiando y que si no se adecuó bien ese sistema eléctrico, ese edificio construido para una normativa, un código de edificación de ese momento, si no se va manteniendo y actualizando la red eléctrica, es probable que haya un principio de incendio. También en cigarrillos y fósforos mal apagados, cuando se tira la basura, muchas veces es una de las causas más comunes, y el uso incorrecto de estufas y cocinas. Estos son tres, hay muchos más, pero bueno, son los más comunes. ¿Y cuáles son las consecuencias de estos incendios si no están bien gestionados? Las multas, las demandas y obviamente los seguros que no pagan, básicamente, bueno, es uno de los puntos críticos a la hora de un siniestro, sea un incendio o sea lo que sea, el seguro, bueno, dicen que están hechos para no pagar, pero bueno, entonces obviamente hay que tener todo en regla. Después, las pérdidas, obviamente, de vidas o bienes, y como administrador también, si no hiciste bien las cosas y no seleccionaste un proveedor adecuado y no tenías en regla, la reputación como administrador. Bueno, pero ¿qué es la protección contra incendio, no? Porque uno habla de protección contra incendio, piensa seguro en un matafuego, en un extintor, pero la protección contra incendio son sistemas y medidas y acciones y normativas para proteger a las personas de la acción del fuego. Estos sistemas previenen, detectan y combaten incendios, incluyendo la protección activa, que son los elementos de protección contra incendio, un extintor, hidrantes u otros tipos de implementos contra incendio. Y también está la protección pasiva, que es, digamos, la arquitectura de los lugares o de los edificios construidos. Puede ser lo más común que se ve, las puertas cortafuego, que el número que tengas es el tiempo que protege que el fuego se propague. Y obviamente todo esto de la protección pasiva es clave para ganar tiempo en la evacuación, que es uno de los pilares de la protección contra incendio. Generalmente, bueno, lo que mata a las personas no es el fuego en sí, sino es el humo que asfixia a las personas, y por eso es súper importante eh, eh, que haya, digamos, sistemas de evacuación correctos. Y estos pilares de contra incendios son la capacitación, que es lo que estamos diciendo yo habitualmente en este webinar, y lo que tratamos de hacer en Ranco, que es capacitar a las personas para la prevención. Una de las principales batallas contra los siniestros o los riesgos es la prevención. Después hay la detección, hay sistemas de detección que ahora más adelante voy a explicar, donde se puede identificar tempranamente, por esto que decíamos del tiempo, a mayor tiempo, más se expande el fuego. Por eso si uno, por ejemplo, está en un lugar que físicamente no ve lo que está pasando, los sistemas de detección alertan de forma temprana. Después, tener los elementos correctos para poder combatir el incendio, o sea, el control. Y, por supuesto, también la evacuación que decíamos, que hay que asegurar una salida rápida para la gente que está padeciendo un incendio, y que el humo, más allá del fuego, el humo no llegue a los lugares donde están evacuando, porque eso es lo que asfixia y hace que las personas pierdan la vida. Y, por supuesto, un quinto elemento pilar para que esto funcione son los mantenimientos, que en todo momento tienen que garantizar que estos sistemas se encuentren operativos, porque para un incendio no hay margen de error. Tiene que funcionar sí o sí el sistema. Entonces,
¿Cuáles son estas normativas y regulaciones que hacen a la protección contra incendio? A nivel nacional está la Ley de Higiene y Seguridad del 79, digamos, dentro de esta ley hay un capítulo que es el de protección contra incendio, el 18. Todavía aún a la fecha, si bien cada jurisdicción y demás tiene como Cava que tiene su propia ley, a nivel nacional no hay una única ley que regule todas las actividades de protección contra incendio, no hay una ley de incendio, sino es dentro de la parte de higiene y seguridad. Y en Cava en Provincia de Buenos Aires están sus propias reglamentaciones. Como decía recién, en Cava, la ley 6100 y sus modificatorias que están en el Código de Edificación reglamentadas, regulan todo lo que es la parte de protección contra incendio, que básicamente a nivel nacional sí, en esta ley y en todas las jurisdicciones, están basadas en las normativas IRAM, que es el Instituto de Regulación argentino, donde no es una entidad pública, pero sí es una entidad que vela porque distintas actividades tengan procedimientos y protocolos que garanticen que estos sean adecuados. Después hay la parte de instalaciones fijas contra incendio, las IFC, las IFC, y las instalaciones fijas contra incendio. En Cava se exige que se declaren que el usuario que tenga, obviamente que las tenga, si no las tiene no, declara esa instalación como lo hace con los ascensores o las calderas con un código QR. Eh, Después, más adelante igual voy a comentar un poco más sobre eso, pero acá en esta slide me enfoco a hablar sobre los elementos básicos de protección contra incendio que hay en los edificios. Generalmente, a todos los edificios, sistemas y extintores, porque son móviles porque obviamente están en zonas, están en la primera en acto, van a llevar al lugar del fuego, de manera correcta. También los baldes en lo que es la parte de guardacoches o estacionamientos. Después están los sistemas fijos, que no todos los edificios tienen. Eso es según el código de edificación de ese momento. Cuando el arquitecto presenta el proyecto para construir el edificio, se basa en la reglamentación de ese momento y por eso hay edificios que están construidos con instalaciones fijas y otros edificios que no lo están. Dentro de los sistemas fijos hay diferentes sistemas fijos. Los de agua, que se diferencian en agua nivel 1, 2 y 3. El agua nivel 1 es lo que se llama cañería seca. ¿Por qué es seca? Porque no tiene agua. En ese edificio, esa instalación, su cañería está vacía. Pero tiene una boca de impulsión, una boca que da a la calle, puede estar en el piso o en la pared, esa capa roja que se ve que dice bomberos, donde se abre hay una válvula que es la boca de impulsión, donde se le inyecta el camión cisterna de los bomberos, le inyecta el agua para que llegue a todas las bocas, a todos los pisos, donde están los nichos, las mangueras, y puedan utilizar el agua del camión de bomberos. Y en cada piso, bueno, donde esté el incendio, se utiliza la boca equipada contra incendio de ese piso. Después están los aguas nivel 2. Estos son sistemas fijos de agua, sí húmedos, tienen la cañería con agua, justamente, en todo momento, y son alimentados por dos, por AISA, digamos, por el agua corriente de la calle, donde viene AISA e inyecta en todo momento agua. Lo malo de esto es que cuando se pensó este tipo de nivel, el volumen de edificios era mucho menor que el actual. Entonces ahí depende de la presión que tenga AISA cuando llega, en el momento de un incendio, eh, digamos, no se puede controlar de la mejor manera. En cambio, los agua nivel 2 que están alimentados del tanque elevado y bajan por gravedad, y la presión es por gravedad, tienen mejor presión. ¿Y por qué se requiere presión en las bocas de incendio? En las bocas de incendio equipadas, VIE, por ahí las van a ver así,
porque obviamente a la hora del incendio se desarrolla la manguera, se llega al punto y el agua tiene que salir hasta lo más lejano del departamento donde está el incendio, entonces tiene que llegar a todos los puntos. Por eso la presión es necesaria. Y después están los agua nivel 3, que son los sistemas también húmedos, pero que están presurizados. Tienen una presurización por un hidroneumático, que es un tanque que genera presión. Generalmente es para los pisos más elevados porque no baja fuerte la gravedad como a los pisos más de abajo, digamos, llega con menos presión a los pisos de arriba, entonces está presurizada. O un cuadro de bombas que es específicamente de incendio, conectado a un tablero eléctrico específicamente de incendio, y ese cuadro de bombas está compuesto por dos bombas principales, que son dos bombas más grandes, y una bomba más chica, que es la bomba Jockey, que presuriza, le da presión a la cañería. Y después, en edificios también, se empieza a ver mucho más los sistemas de detección contra incendio. No es un detector autónomo, es un sistema de detección, es una instalación fija, compleja, en la cual hay una central de incendio, que es como una computadora básicamente, donde se programa para que en cada detector de humo o pulsadores, los rojos con la palanquita y también las sirenas, se detecte en qué piso o en qué lugar hay humo, digamos, en los detectores de humo o en principio de incendio. Entonces, los sistemas de detección sí o sí están conectados a una central de incendio. Y después hay otros tipos de sistemas más complejos que por ahí se ven en edificios de oficinas o mismo dentro de las oficinas, no en los espacios comunes, sino dentro de la oficina, que pueden ser sistemas de gases que sirven para partes eléctricas, como el gas carbónico, o gases limpios, que es comúnmente conocido el FM200, sirve para ser muy efectivo y no dañar a activos de tecnología de alto valor, como puede ser servidores con información que al activarse este sistema no destruye el servidor, por ejemplo. Y también hay otros más complejos que por ahí puede pasar que esté en un edificio, pero en un local gastronómico, que el edificio tenga un local gastronómico, los sistemas fijos K, que son los de acetato de potasio, que son específicamente para grasas y aceites, tienen mejor eficiencia a la hora del combate contra el fuego, y también están fijos porque no es, a diferencia del matafuego clase K, que es ese plateado, este está fijo y está conectado a unos detectores y a unas toberas que se activan automáticamente o de forma manual, también puede ser de las dos maneras. Otros sistemas de protección contra incendios son los medios de salida y la señalización. Los medios de salida son estas escaleras, que a veces, según la construcción del edificio, vienen de diferentes maneras, con compartimiento, con extractores, con ventilación. Bueno, obviamente que la gente evacúa por las escaleras y tiene que estar señalizada con la luz de emergencia. Y es por ahí el cuarto punto, que es tengamos en las escaleras presurizadas las puertas cortafuego que no permitan que el fuego avance, por lo tanto que no pase el humo y que, nada, es muy importante para garantizar la evacuación correcta y no haya riesgos mayores. Y obviamente que estos sistemas tienen que estar aptos porque, bueno, como decíamos, en un incendio no hay margen de error, entonces tienen que funcionar sí o sí. Bueno, son las obligaciones y las responsabilidades de los administradores frente a este tema de protección contra incendio. En principio, contratar una empresa habilitada por AGC, si es en Cava, o por OPDS, que es el registro de Provincia de Buenos Aires. Es público, yo ahora les voy a mostrar los links donde pueden acceder y verlo. Es igual, digamos, en el sentido que se puede ver como el de los administradores de consorcio. Hay un registro que es público. Y obviamente
tener el mantenimiento al día por esa empresa habilitada, que es clave para evitar todo tipo de multas, si lo vemos desde esa perspectiva, pero también para asegurar que las personas, que sus clientes estén seguros, ¿no? Eso es importante. Después, asegurar con los informes periódicos y que estén aptos, porque vos podés tener el sistema, hacer las pruebas técnicas, pero puede estar no apto. Entonces, es importante que el administrador, obviamente muchas veces el impedimento es las finanzas del edificio, pero bueno, es importante tratar de armar un plan de trabajo para que en el corto o mediano plazo o largo plazo, si las finanzas no lo permiten, este sistema quede apto. Otra responsabilidad es capacitar al personal y mantener la señalización y también hacer los simulacros en caso de que aplique. Muchas veces también nosotros tratamos de hacerlos aunque no aplique y no lleve toda la gestión de la ley 5920. La ley 5920 es la ley de autoprotección, que comúnmente se la conoce como el plan de evacuación. El plan de evacuación excede solamente al croquis de que usted está aquí o cómo evacuar, sino es una gestión que se hace en conjunto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en defensa del consumidor, donde se prepara todo, se estudia todo el edificio, con los planos, con los metros cuadrados, con las unidades, si hay casos especiales, que por ahí para evacuar el edificio requieren asistencia. Entonces se prepara todo un plan, se plasma obviamente en un croquis, en una especie de plano para saber cómo evacuar, se capacita al personal, se presenta todo en defensa del consumidor para que los bomberos sepan cuando tienen que actuar y hacerles el trabajo más fácil, saber dónde están por ahí las personas que tienen menor movilidad o más criticidad y poder hacer una evacuación. Y obviamente que incluye los simulacros que por lo general son semestrales. Después hay otro tema más que es muy importante como administrador, contar con los planos conforme ahora y los planos de incendio. Este es un tema polémico, la verdad, porque muchas veces, digamos, el plano tuvo que haber existido en algún momento. El arquitecto, la desarrolladora o la constructora que va a hacer, encuentra un lote en Cava o en donde sea, tiene que presentar ante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si es en Cava, el plano proyecto. Este plano dice cómo va a ser el edificio, cuántos pisos va a tener y demás, metros cuadrados, todo esto, obviamente, está tipificado en el código de edificación con todo lo que tiene que tener o no tiene que tener. Entonces, ese plano en algún momento se presentó. Si no, digamos, no existiría el edificio. Pero además, una vez que uno el plano, van avanzando los avances de obra, los ABO, como se conocen. Hay 4 ABO. El último es el ABO 4, que es el avance final, donde uno presenta ya el plano conforme a obra. Es decir, que lo que yo presenté en un proyecto, cómo iba a quedar ese edificio, quedó tal cual, porque lo estamos viendo construido ya. Y actualmente, digamos, todos los edificios, según el código de edificación, vienen con sistemas de protección contra incendios fijos. Entonces, según la cantidad de metros cuadrados y demás, es distinto nivel. Entonces, esos planos tienen que estar. Hay gestiones que se hacen virtual en el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires que son gratuitas y se pueden conseguir. Y es una de las cosas que exigen en las inspecciones que estén los planos. Porque sí también hay una realidad que muchos de los planos no están, desaparecieron o algo pasó, entonces es importante por ahí con el tiempo o con la capacidad financiera del edificio confeccionarlos nuevamente si previamente se trató de conseguir a través de estos trámites que, que son gratis en el TAD, se puede conseguir el plano, si está. Y tratar de adecuarlo, digamos, a cómo está hoy el edificio, si es que hubo modificaciones, y conseguir este conforme ahora que está firmado y el plano de incendio, porque cuando las empresas mantenedoras de incendio
tomamos una instalación, es decir, nos asignan para que aceptemos la instalación, el administrador la declara, se genera la oblea con el código QR, el número de patente, asigna a la empresa mantenedora, pone el tipo de nivel y bla, bla, bla. Bueno, eh, cuando paga también la boleta en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, le aparece a la empresa mantenedora para aceptar. La empresa mantenedora ahí está obligada, es decir, tiene como obligación asignar esa responsabilidad, que en principio estaba depositada en el edificio, en el administrador, de declarar la instalación, la tiene que asimilar la empresa mantenedora y tiene que cargar un informe inicial una vez aceptado en 72 horas. O sea, tiene que tener la información. Parte de esos ítems que completa, ese checklist que completa, que son más cuestiones estructurales primero, en el informe inicial, piden que pongas el número de planos, si tiene 5920, un montón de datos, cantidad de pisos, metros cuadrados, el sector que está protegiendo esa instalación, porque a veces solamente es en el estacionamiento, en la cochera, y obviamente esa información queda declarada. Así que eso es muy importante, el tema de planos. Y hoy por hoy, que hay muchos edificios de construcción, los famosos fideicomisos o empresas desarrolladoras que ponen una razón social, para poder luego de terminado el edificio pasar este avance de obra 4, el ABO 4, tiene que estar todo correctamente según las normativas. No solamente lo de incendios, sino todo, para que cuando la inspección vaya y vea y verifique todo lo que dicen los planos, este pueda tener el plano conforme a obra y ahí constituir el consorcio, el reglamento de la propiedad y demás, y ya se constituye el consorcio. Vemos que muchas veces esto es algo complejo porque la costumbre de las desarrolladoras, que esto igualmente cambió recientemente, las desarrolladoras sí o sí deben asignar una empresa de protección contra diseño registrada como RANCO para desarrollar esa instalación, para que no lleguen al final de la obra con el sistema mal diseñado o mal ejecutado. Entonces, es muy importante porque después se genera este problema en que tienen las inspecciones de ABO 4, que no es tan sencillo, lleva su tiempo y demás, y no las superan. Entonces, no pueden constituir consorcio. Bueno, los errores más comunes que se repiten, que vemos con ya edificios establecidos, obviamente que tienen su instalación fija contra incendio, es no registrar esta instalación ante la AGC. Este trámite de entrar y declarar la patente y asignar a la empresa mantenedora, como lo hacen con elevadores y, y otros tipos de artefactos térmicos y demás. Eh, Hay que declararlo porque es lo primero que inspeccionan cuando van a un edificio, fácilmente lo pueden trazar, porque toda esta información está digital, pueden trazar esta información y darse cuenta que no está declarada. Más allá de declararla, también hay que renovar la idea. Y algo muy importante, que no solamente una vez que le asignan la responsabilidad de ser empresa mantenedora a su empresa, eh, tienen que tratar de ver los informes y pedirle estos informes a las empresas, si bien están declarados en la oblea y cualquier persona, usuario del edificio puede escanear y darse cuenta si está apto o no apto, tienen que pedirle a sus empresas de este informe, si está no apto, cómo pasamos a estar apto, porque tienen que tener conocimiento de esto. Y muchas veces surge en la práctica que después de un tiempo prudencial, alguien detectó que estaba no apto, por ahí un vecino o, no sé, una inspección, que hoy por hoy encima ponen una franja, digamos, de roja como de clausura, pero no pueden clausurar un edificio, pero es una forma de llamar la atención de todos y te multan. Entonces, vos no sabías que estaba en esa situación el edificio, eh, o- y bueno, nada, se genera un tema por ahí donde el administrador no queda bien parado con su cliente. Bueno, ¿cómo elegir una buena empresa mantenedora? Digamos, una empresa que esté
registrada, obviamente, eso es fundamental y básico. Como les decía, hay un registro en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires y también en la provincia de Buenos Aires. En este link lo pueden googlear y les va a salir. En el caso del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, se descarga un Excel y ahí le dice si está habilitada o no la empresa, porque a veces hay empresas que se habilitaron y luego no continuaron la actividad. Todos los años las empresas de incendio tienen que rehabilitarse. Para eso tienen que hacer una serie de trámites y de una gestión y obviamente tener ninguna multa y algunas cuestiones más. Para el tema también de garantizar que la empresa funcione bien, porque está bien, está habilitada, pero por ahí no funciona bien, no debería pasar, pero en la práctica sucede. Ahora les voy a contar un caso que por ahí los va a sorprender. El IRAM, como les decíamos, donde está basada todas sus normativas y todo lo que está escrito en los códigos de edificación y demás, en lo que es incendio, el IRAM, las empresas que son licenciatarias del sello IRAM tienen eh, garantizado que el proceso, es decir, cómo se hace el mantenimiento, esté bien. Desde el retiro hasta los informes, hay una trazabilidad que el IRAM en sus controles, que por lo general, en el caso nuestro, son bastante periódicos, digamos, vienen cada 2 semanas, 10 días, a controlar y hacer un control del empleo, que todo funcione, ver la trazabilidad de cada equipo, que esté funcionando bien, que todo esté documentado. Eh, es muy importante eso porque, bueno, es seguridad, obviamente, contra incendio y puede haber graves consecuencias. Entonces, cuando alguien te está garantizando que todo funciona bien, el margen de error es casi mínimo. Y después, para el tema de IPSI también hay un padrón de empresas de contra incendio, donde también es público y se puede acceder a ver. Mismo cuando ustedes dan de alta la OLEA de instalaciones fijas contra incendio, tienen un listado para elegir. Esas son las empresas que están registradas y que existen. Porque después muchas veces por ahí el responsable, el que figura en la OLEA o el que figura acá en la tarjeta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, es uno y el que factura o hace el trabajo es otro. Y eso es ilegal hoy por hoy. Entonces, la responsabilidad recae para lo técnico en una cosa y para lo comercial en otra. Entonces es medio complejo, por eso hay que asegurarse de que la misma razón social, que es la que está registrada y la que uno puede verificar, sea esa empresa la que está haciendo la actividad. Y no delegarla en un tercero, porque está delegándole la responsabilidad a alguien que por ahí no tiene los avales para poder responder. Así que es muy importante la trayectoria de reputación en el mercado de esas empresas. Por lo general, las empresas con gran trayectoria por algo la tienen, digamos, y están hace mucho en el mercado. Entonces es importante eso a la hora de... Obviamente también buscar referencias. Hoy por hoy en Google uno googlea una empresa y ve cuántos comentarios tiene y demás. Y también lo que nosotros ofrecemos muchas veces es que vengan a conocer, porque también no tienen por qué hacerlo ni por qué saberlo, cómo es todo el mundo de la protección contra incendios y hay una estructura, hay más bueno, depende de la empresa, pero hay muchas personas que trabajan para que todo salga bien. Entonces es importante poder conocer la empresa como es puertas adentro. Lo que les contaba sobre un caso real, ese matafuego salvó mi carrera, es lo que dijo ese administrador, que bueno, por eso decimos, cuando hablamos de contratar una empresa habitada, no hablamos de simplemente que tenga la olea pegada en el extintor, porque hace un tiempo atrás, un administrador nos cuenta que estaba haciendo el famoso recorrido de edificios, que habitualmente hacen, y yendo por uno de los pisos, en un edificio que había tomado recientemente, chequea el matafuego y estaba vigente, no estaba vencido. Pero le llamó la atención cómo estaba puesto en el gabinete, entonces lo agarró desde la manija y
le pareció que pesaba poco, porque uno dice, bueno, 5 kilos es lo que tiene adentro el matafuego, pero todo el equipo pesa, según la marca del fabricante, entre 8 y 12 kilos. Entonces, le pareció que estaba muy liviano. Entonces nos llama y nos dice, por favor, por más que el mantenimiento, retiremos esos equipos. Entonces, cuando vamos, retiramos los equipos, los extintores, y los traemos a nuestro taller, descubrimos que el agente extintor, el polvo químico en este caso, eh, lo que está dentro del equipo, tenía un faltante. Era de 5 kilos, era una capacidad de 5 kilos y solo tenía 3. Es decir, que solo podía tener capacidad para extinguir el fuego a su mitad, a la mitad de lo que en realidad está diseñado. Y por algo está diseñado para ese tipo y colocado en ese espacio, en ese puesto, para poder combatir el fuego en su totalidad, no a la mitad. Entonces, otra cosa que vimos también cuando retiramos era que la dotación no era la correcta. Es decir, la dotación, cuando uno habla de dotación, es la cantidad de equipos, si es correcta o no, para el tipo de usuario o cliente que es. Muchas veces la cuenta es un matafuego cada 200 metros cuadrados, eso está estipulado así, pero también no hay que olvidarse que las actividades y demás van cambiando y no son las mismas en un edificio. No es lo mismo un edificio de 200 metros cuadrados por piso que tiene dos industrias metidas ahí adentro que dos de vivienda. Entonces la carga de fuego, que es un estudio que se hace, es importante también tenerlo en cuenta. Por lo menos si hay, no es vivienda, ¿no? Después la dotación no era correcta y le faltaban equipos. Más allá de eso, también eran equipos de CO2 que van en los sectores eléctricos. Después, el manómetro, que es el relojito que figura, que se ve si tiene presión o no, que obviamente si el equipo no tiene presión, no sale el agente extintor, es decir, el polvo químico no sale porque no es bajo presión que sale. Se presuriza cada equipo, el manómetro te va indicando que está presurizado y así va a funcionar. En este caso, había 8 equipos que indicaban que la presión estaba ok, pero esos manómetros, esos relojitos, estaban adulterados y no tenían presión. Así que por suerte corregimos esos equipos, hicimos el mantenimiento y nada, hace poco se había hecho el mantenimiento también por otra empresa que se había pegado la OLEA. Que por cierto también en la práctica muchas veces nadie lo hace, la verdad, nadie escanea cada código QR, pero hay adulteran la tarjeta. Muchas veces uno, porque no se los nombres de las empresas, ve nombres y dice, esto no existe, escaneas y te sale a una página que es una foto, que es muy igual que la del gobierno de Buenos Aires, pero no es la página oficial. Y adulteran eso. Otras me decían, pero ¿cómo puede pasar esto? Y yo, bueno, si falsifican billetes de dólares, imagínate una tarjeta del gobierno de Buenos Aires, ¿por qué no pasaría? Entonces, estas cosas pasan y por eso hay que tener cuidado por las responsabilidades que mencionábamos. Y bueno, por suerte para este administrador, 2 semanas después tuvo un incendio y todo funcionó bajo reglamento, todo estuvo bien, no pasó complicaciones y pudo responder el seguro, porque la auditoría que hacen cuando hay un incendio, la policía y los bomberos, estuvo todo correcto. Así que muchas veces estos casos, si bien, nada, en este caso fue un poco de suerte en el recorrido, el conocimiento que tenía el administrador de cuánto más o menos pesaba, se dio cuenta y pudo hacer que se haga un correcto trabajo y para desgracia 2 semanas después tuvo el incendio, bueno, pudo zafar, como se dice, ¿no? Por eso hablamos de un administrador preventivo. ¿Y cuáles son las ventajas de un administrador preventivo? Obviamente que en todas las funciones que tiene que hacer un administrador, transformarse en un administrador preventivo también entendemos que es complicado, pero por lo menos tratar de reducir los riesgos al mínimo, porque también te reduce los reclamos, por lo menos en lo que es la parte de incendio. También
tener una menor exposición legal y penal, porque imagínense en este caso anterior, si hubiese habido un incendio y el administrador, por verlo que estaba todo bien en la oblea, daba como ok y después no funcionaba, si bien también es compartido con la empresa que adulteró esos matafuegos, pero también vas ganando confianza con tu cliente y tu reputación como profesional, que eso es un diferencial eh, real frente a otros competidores. Entonces, ¿cómo se le puede hablar al socio en estos contextos económicos que a veces uno aparece un vecino con un presupuesto más barato, ridículamente más barato a veces? eh, Hay que tratar de hacer entender con conciencia la perspectiva del costo-beneficio, ¿no? De que el precio más barato. Porque a veces, muchas veces lo barato puede salir muy caro. Entonces, tratar de explicar que muchas veces es mejor prevenir que curar, la responsabilidad legal sobre el administrador y tratar de educar sin confrontar, sino tratando de capacitar a sus clientes, convertirse en un puente entre lo técnico tan específico. Para eso también muchas veces ofrecemos nuestras capacitaciones a sus clientes directamente, porque nosotros, alguien dice incendio, piensa en un tachito rojo, en un matafuego, y hay mucho más, porque en las capacitaciones cuando, no sé, un vecino agarra un matafuego, saca el precinto, sabe lo que tiene, es mucho mejor que no haber tenido ese conocimiento, que obviamente muchas veces a veces las personas compran por lo que saben, no por lo que no saben. Entonces, es importante las capacitaciones y obviamente que como doble beneficio, que al poder entender qué hacer en caso de incendio, uno cuando, si nunca experimentó un incendio o una situación de riesgo, por lo general lo que aflora es el miedo, o sea, la emoción del miedo que paraliza o obstruye en la evacuación. Entonces, es bueno familiarizarse con algo para que cuando llegue realmente puedan actuar de manera eficiente. Eh, Así que, bueno, capacitarse también es proteger. La prevención en general no se ve hasta que salva. Así que si con esta charla, este webinar, podemos lograr mejor conciencia, ya valió la pena y evitar un incendio. Así que les agradecemos por su tiempo y compromiso. No sé si tiene tiempo. Bueno, Muchas. No, estamos bien, pero bueno, no te preocupes, estamos bien, estamos bien. Bueno, abrimos en este momento las preguntas. Ya tenemos una pregunta de Elizabeth en el chat que nos indica por qué en edificios de residencia no se exige el simulacro de incendios. bueno, es una muy buena pregunta. La verdad que está establecido para actividades comerciales porque en realidad se piensa desde el gobierno de Buenos Aires, entiendo, que lo piensa que la recurrencia de personas, la frecuencia de personas que van a establecimientos comerciales es mayor que las de la vivienda, porque obviamente atienden personas y tienen actividad comercial. Entonces, creo que se piensa más de esa manera, pero sin embargo, uno puede hacer esa misma gestión no le llamen ley 5920, sino plan de evacuación, sin hacer la presentación en el gobierno de Buenos Aires, que tiene por ahí como desventaja que el bombero no sabe cómo es tu edificio. Por eso la ventaja de hacerlo con la ley 5920, porque se presenta todo y el bombero a la hora de accionar sabe lo que tiene que hacer, porque conoce el edificio. eh, entonces, la ventaja es se puede hacer igual, no es que no se puede hacer. Lo exigen solamente para edificios comerciales. La verdad que es muy importante la capacitación y los simulacros. Bien, les comento a todos los participantes que puedan levantar la mano para hacer preguntas. Estoy leyendo lo que está en el chat, pero pueden levantar la mano en el momento que lo deseen. Guillermo Colomer nos consulta, ¿ya existe un sistema de extinción de incendios para los vehículos eléctricos estacionados en los edificios? Muy buena pregunta esa, porque es una tendencia que es a nivel mundial. Obviamente, creo que la Agenda 2030
pide autos eléctricos y cada vez va a haber más. Entonces hay un tipo de equipo extintor, el F500, que si bien está probándose y todavía no está del todo homologado por IRAM, pero sí se probó que es mucho más eficiente para las baterías de litio. Muchas veces eh, por ahí puede pasarles que en su mismo edificio quieran poner un cargador de baterías de auto. Entonces, es importante saber con qué tipo de sistema podemos atacar si hay un incendio, ese tipo de fuego, que es el clase D, que son de metales, de litio. Es el que más se está usando hoy, es el tipo de matafuego F500. Otra consulta, dice Andrés Zulberti. En la exposición se menciona links de empresas en Cava. ¿Cuál sería el link de las empresas en Provincia de Buenos Aires? El link, a ver si lo puedo encontrar rápidamente y ponerlo ahí. Si no, me comprometo a pasárselo a Lorena y que Lorena se los envíe. Sí, Acá, cómo no. Todo este material lo van a recibir igual todos los asistentes. Lo que vos presentaste lo van a recibir, y además las preguntas que queden sin responder o la información adicional, Pehuen va a responder lo que sea necesario después incluso del webinar, así que no se preocupen también por eso. sí, perdón, acá estoy, sin querer toqué el link y me fui del web, pero acá tengo, se los voy a copiar en el chat, esa así ya les queda, pero ahí están eh, mis datos para que puedan contar a través de la gente de Redconar, como lo dijo Roberto, hacer las consultas que nosotros vamos a tratar de ayudarlos en este tema. Perfecto, tenemos otra consulta. En los edificios de Daniel Argento, en los edificios que tienen calderas individuales, ¿qué recaudos podemos tomar para minimizar el riesgo de un siniestro por falta de mantenimiento de esas calderas? Dado que al ser individuales es responsabilidad de cada propietario. Lo mismo en el caso de que algún propietario o inquilino haya modificado las térmicas por otras que no serían las indicadas. Bueno, acá es cuando hablamos de esta conciencia preventiva que es comunitaria de los vecinos. Es muy importante concientizar sobre que hay que respetar los reglamentos en la parte eléctrico, eh, algo ahí, pero obviamente respetar la parte de eléctrica y la carga eléctrica tienen. Y lamentablemente lo que se puede hacer solamente es tratar de concientizar, después tratar de cumplir con los mantenimientos de los extintores o los sistemas de protección contra incendio. Y hay cierta tecnología muy puntual para eso, pero que no es obligatoria. Y cuando a veces no es obligatorio, las personas tienen esta cultura de prevención, entonces deciden no tener. Nosotros tenemos un kit para el hogar que bueno, se sirve para principios de incendio. Perfecto. Después tenemos otra pregunta que indica cuál es la duración del polvo químico en un matafuegos ABC, de Andrés Subelti. Bueno, buena pregunta también. Depende de la capacidad. Pongamos el más común, que es de 5 kilos. Dura, no recuerdo si yo, lo más técnico no quiero mentir, entonces no soy el más técnico del mundo, pero dura aproximadamente unos 40 segundos. Con eso basta para dar un principio de incendio de la clase ABC, ¿no? Siempre tener en cuenta el agente extintor con el tipo de fuego.
Perfecto. Nos indican que quisieran consultar en los hidrantes, las lanzas deben y con boquillas, chorros plenos o tipos de niebla. Bien. Bueno, para edificios, eso también es normativo. Las dos boquillas de lanza de los hidrantes están bien. Hoy por hoy se utiliza más chorro pleno, eh, bueno, es más eficiente y es el agua directa, que la lanza es lo que está en la punta de la manguera, el pico de la lanza es cómo sale el agua de esa manguera. Si es chorro niebla es más como una neblina, y si es el chorro, si es directo el agua, sale, digamos, con el pico de lanza abierto. Perfecto. Les consulto a los demás integrantes porque, me dice, puede que la norma, Ezequiel Natale, puede que la norma IRAM diga chorro niebla. Debería verificarlo, sinceramente, dejo también la inquietud ahí como para verlo. En el mercado hoy por hoy están las dos, chorro pleno y chorro niebla. También depende de qué tipo de actividad, la industria o la vivienda es diferente, pero me comprometo para no decir algo que no es, a buscar la información correcta. Perfecto. ¿Tienen alguna otra consulta, los asistentes? ¿Alguna otra consulta o duda? Mientras va, si a alguien le queda alguna otra consulta para ir cerrando, porque nos quedan 4 minutos nada más, así respetamos el horario. Gracias, Pehuen, por tu charla, siempre es muy interesante escucharte. Me quedo con un par de reflexiones. Muchos de ustedes tal vez están usando la empresa Ranco, de la cual Pehuen es el titular. Tienen ya los datos de Pehuen. Pehuen, deja igual, si no, tu teléfono ahí por las dudas, o el teléfono que quieras que te contacte. Buscan Ranco en cualquier lugar y lo van a encontrar. Si no va a estar, le vamos a enviar, Lore, les vamos a enviar el documento que presentó Pehuen, y ahí están los datos también a todos. Mientras Lore también va buscando el QR o el vínculo para que todos den el ok antes de irse, por favor, porque en base a eso que ustedes nos den ahora, les vamos a emitir el certificado de esta charla, que, como saben, para los que trabajan en Redconar, usan con Redconar, que deberían ser la mayoría, no sé si hay gente que esté acá que no es de Redconar, pero saben que les asignamos puntos en el Club Redconar por presenciar estas charlas, ¿no? Porque la realidad es que todo esto contribuye a todo un ecosistema que estamos formando, de la cual justo anoche estuvimos hablando con Pehuen estas cosas. Me quedo con un par de cosas que dijo Pehuen para reforzar. Primero, la importancia de contratar una empresa seria y que esté certificada por esto de los fraudes, ¿no? Por lo que comentó Pehuen. Y por ahí voy a sentir en algo con Pehuen, donde habla de clientes, y yo los llevaría a ustedes, administradores, a pensar que los proveedores, los buenos proveedores, no son proveedores o son clientes, sino que son aliados estratégicos. Ustedes tienen que ver a empresas serias como aliados estratégicos para lo que ustedes hacen. Como dijo Pehuen, el caso es muy gráfico, o sea, gracias a que inspeccionaron un matafuego, alguien vio algo raro, lo inspeccionaron, pudieron evitar una tragedia, tal vez una tragedia, no solo la carrera del administrador, se pudo evitar algo mucho más complicado. Entonces, esta es la importancia de trabajar con empresas debidamente certificadas, empresas serias y que tienen una trayectoria en el mercado. Y por otro lado, me quedo también con algunas cosas, ¿no? Que estamos trabajando para cerrar, qué es lo que se va a venir. Todo este trabajo entre distintos proveedores de las administraciones, en el caso de Redconar y de Ranco. Anoche tuvimos una charla muy interesante con Pehuen, en la cual hablábamos que nosotros hoy estamos en capacidad, incluso a través de la inteligencia artificial, de poder informarles a los mismos propietarios que ustedes administran dónde están los matafuegos, en qué piso, dónde están las bocas para conectarse en el caso que necesiten conectar las mangueras, distintas reglamentaciones. Si el edificio tiene plan de evacuación, podríamos mostrarle el plan de evacuación. Esto es lo que se viene hacia el futuro. Ténganlo en cuenta porque ya estamos
a un pasito nada más. Y esto se va a venir muy rápido. O sea, ya saben, todos los que trabajan con nosotros ya saben que la inteligencia artificial está atendiendo a los propietarios ahí detrás de Redconar y lo que está ocurriendo es increíble. O sea, está respondiendo pero muy, muy bien. Es la inteligencia artificial, no es un chatbot, es IA que habla con un propietario. Y esa IA le va a poder dar información al propietario. Tenemos los matafuegos correctos y esa información va a venir del proveedor, que en este caso es Ranco. Ranco va a decir, en este edificio hay tantos matafuegos, están en cada piso, están en este lugar, el edificio tiene tantos metros cuadrados, cumple con toda la normativa, toda esa información va a poder estar en poder del propietario y del administrador, por supuesto, ¿no? O sea, simplemente con que el propietario pregunte a la IA, esto se lo va a dar. Este es el camino que vamos a tomar con estas alianzas que estamos tejiendo de a poco con distintos proveedores. Hoy es el caso de Ranco, ¿no? Pero esto puede pasar con el proveedor de ascensores, con el de matafuegos, con el de calderas, con el de limpieza de tanques, con cualquiera. Entonces tengan en cuenta el trabajo que se viene realizando formando un ecosistema mucho más complejo. Así que, por mi parte, gracias nuevamente, Pehuen. ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, agradecerles a todos por participar y bueno, a disposición para lo que necesiten. Nuestro compromiso con proteger lo más preciado es lo que es nuestro propósito como compañía y la verdad que agregando un poco a lo que vos decís, Roberto, sobre la inteligencia artificial, es muy recomendable empezar a practicar, aunque sea con ChatGPT, las cosas que más básicas, porque es algo que ya está y el que no lo usa pierde demasiado. Utilícenlo. Lore, ya les dejamos el formulario para que llenen. Exactamente, eso es lo que le quería comentar, que ya tienen el link al formulario para que llenen sus datos. Si pertenecen a una administración, completen la administración y el usuario de Redconar, si son de la comunidad, para poder así darle el certificado y otorgarle los puntos correspondientes. Desde ya, muchísimas gracias, Pehuen, muchas gracias, Roberto, obviamente, y a todos los asistentes, se les agradece muchísimo. Muchas gracias por la participación y los invitamos a seguir asistiendo a este ciclo de webinars.